Muy buenas noches, bienvenidos a esta su emisión de A la Medida. Hoy le damos la bienvenida a Julio Talamonte, quien se reincorpora al equipo. ¿Cómo estás? Bien, Sandy, ¿cómo estás tú? Es un gusto nuevamente saludarte, estar contigo y con todos los televidentes. Noche de 2 de julio, cambiamos de mes. Así es. Son las 21 horas con 4 minutos y estamos completamente en vivo. Por supuesto, hoy vamos a tener algunos temas, por supuesto, vamos a tratar las elecciones en México y otros temas pendientes que usted debe estar muy atento, por supuesto, con su análisis respectivo. Eso es correcto, además veremos qué es estudiar en una cultura de violencia y otra cosa, Sandy, que es poder estudiar en el próximo ciclo. Sabes que ya hay padres que están inscribiendo a sus hijos. Pero ¿qué te parece si vemos el adelanto de los temas con nuestros titulares? Excelente. Insuperable. México da un giro histórico a la izquierda. López Obrador se perfila para reestructurar el país vecino con más del 50% de los votos. ¿Cómo será la relación de AMLO con Guatemala? Exploraremos las expectativas que se tienen sobre el nuevo presidente de nuestro país vecino. Educando entre la violencia. Fotos de niños con pistolas de juguete en la cintura causan revuelo. Ahondaremos el nexo entre la violencia y los niños. Calvario por un cupo. Es julio y en algunas escuelas e institutos las madres y padres de familia ya empiezan a realizar filas para inscribir a sus hijos. Se les acabó el sueño americano. Según datos de la Dirección General de Migración, las deportaciones han aumentado en un 80%. Violencia sin freno. Este fin de semana se registraron ataques contra movilizaciones ciudadanas en Nicaragua. La oposición llama a salir a las calles. Con este tema, ayer se realizaron las elecciones en México y ahora nuestro país vecino tiene un nuevo presidente. La elección marca un momento histórico y también un cambio para México. Por primera vez en su historia reciente, México decidió apostarle a la izquierda. Los mexicanos entregaron un resonante voto de confianza para Andrés Manuel López Obrador, en una elección marcada por el descontento ante la corrupción y la violencia. Sus seguidores festejaron en las calles de la capital hasta la madrugada. Esperamos mucho tiempo a esto. Es mágico, es emocionante. Luchamos mucho, vea, todos están contentos. Según los resultados preliminares, López Obrador obtuvo un 53% de los votos. AMLO ofreció en su discurso de victoria una promesa para transformar al país. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Y aunque se mostró conciliador, también aseguró que encabezaría una reforma radical que permita atender a los más pobres. No voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. López Obrador se ubica 30 puntos porcentuales por encima de su más cercano rival, el conservador Ricardo Anaya, que tenía un 22% de los votos. El oficialista José Antonio Meade obtenía un 15%. Y como era de esperarse, el gobierno de Guatemala felicitó a Manuel López Obrador por su triunfo en las elecciones de México. Veamos qué dice la Cancillería al respecto.
La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Erika Jovel Polanco, confirmó que el presidente Jimmy Morales ya se comunicó con el candidato presidencial Manuel López Obrador por su triunfo en las elecciones de México celebradas el pasado domingo. De hecho, el día de ayer ya sostuvimos conversaciones con ellos. Nosotros tenemos una muy buena relación con México, como lo saben. Es una relación muy amplia. La agenda bilateral con México es muy estrecha y sí, desde ayer nos comunicamos y sacamos un comunicado en donde felicitamos al presidente electo Manuel López Obrador por las elecciones que se llevaron en un ámbito de mucha tranquilidad y de paz democrática. Jovel informó sobre los acuerdos alcanzados en la 51 Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, de la cual participó el presidente Jimmy Morales el pasado viernes en República Dominicana. En donde se aprobaron dentro del marco de la cumbre los lineamientos de una política migratoria regional, en donde se está empezando a trabajar una política a nivel regional misma que se ha venido abordando desde los distintos foros a nivel centroamericano. Asimismo, hacer de su conocimiento que también es importante la aprobación de un nuevo reglamento de observadores para ir solventando todas las solicitudes que hacen a los países observadores al sistema de integración centroamericana. Dentro de la declaración política, los temas que consideramos más importantes se abordó fue el tema ambiental. También se aprobó el plan SICA-CARICOM, en donde se aborda el tema de seguridad democrática. Se abordó los resultados del foro SICA España y SICA Italia. Asimismo, el tema del diferendo territorial que Guatemala tiene con Belice por la consulta popular que Belice realizará el próximo 10 de abril del 2019. Y tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador, hay que mencionar que diferentes sectores se han pronunciado. Uno de ellos es el empresarial. Sí, es el número 5 y de importación es el segundo país donde más importamos luego de Estados Unidos. Igualmente, México es un socio muy importante para Guatemala. Ocupa alrededor de 100 empresas mexicanas, están radicadas en Guatemala y se han invertido más de 2.700 millones de dólares. Se prevé una desaceleración económica fuerte en México y una devaluación del peso mexicano, lo cual nos saca de competencia nuestras exportaciones. Será de esperar, se va a ver cuál es el plan de gobierno del nuevo presidente de México y cuáles serán las políticas que implemente. Según el Banco de Guatemala, en 2017, Guatemala exportó a México más de 510 millones de dólares. A la fecha, Guatemala y México cuentan con un tratado de libre comercio, en donde el 98.3% de los productos está libre de impuestos entre ambos países. Importante es que podamos analizar acá en A la Medida con ustedes cuáles son las expectativas que Guatemala tiene ante estas elecciones mexicanas con Andrés Manuel López Obrador. México y Guatemala tuvieron un enfoque mayormente local con temas como la corrupción o la violencia. López Obrador no ha dado mayor detalle sobre sus propuestas en temas de política exterior. Guatemala es el primer socio comercial de México en Centroamérica y México es la tercera fuente de inversión en Guatemala. Es por ello que la visión nacionalista de López Obrador preocupa a muchos empresarios. Sin embargo, según datos del Consejo Nacional Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, solo el 3% de las exportaciones mexicanas tiene como destino Centroamérica. Como candidato, López Obrador dijo que sí va a impulsar un tratado amplio que abarque a Canadá, a México, Estados Unidos y a toda Centroamérica y que incluya temas como el comercio, la inmigración, el desarrollo regional, la creación de empleo, los salarios, la seguridad. En el tema de inmigración, Andrés Manuel López Obrador dice que velará por los derechos humanos de los centroamericanos que cruzan la frontera con México, lo cual podría significar que no utilizará al ejército mexicano para deportar a los inmigrantes centroamericanos. Sea como sea, Sandy, primero es impactante cómo nuevamente la izquierda en Latinoamérica se está haciendo presente, el famoso socialismo del siglo XXI, pero ahora nunca tan cerca como con nuestro vecino del norte que es México. Andrés Manuel López Obrador, después de 3 veces de intentar llegar a la presidencia, lo logra de una forma abrumadora, hay que decirlo. Y como bien dice el dicho, la tercera es la vencida y esto le funcionó a López Obrador. Pero analicemos un poco el tema económico, por ejemplo, que interesa mucho al país, porque sabemos que con México pues se tiene una gran cantidad también de exportaciones principalmente.
¿Cómo ves tú el panorama en estas situaciones económicas? ¿Crees que podrá impulsar la economía mexicana, que por cierto el peso se ha devaluado considerablemente en los últimos años? Bastante, Sandy. Yo creo que la tarea que tiene Andrés Manuel López Obrador por delante es algo grande, volver a hacer de México una economía fuerte y poderosa en Latinoamérica, como lo había sido anteriormente. Creo, por supuesto, que no va a ser muy diferente en el tema de la relación comercial con Centroamérica y sobre todo con Guatemala. ¿Sabes por qué? Primero, porque somos un mercado muy importante para México, claro, y México lo es también para nosotros. Esa relación bilateral que hemos mantenido con los hermanos mexicanos creo que no va a variar durante este sexenio. Recordemos que en México los periodos presidenciales son de 6 años. Así es. Y económicamente, aunque hay cierto recelo en este momento y cierto temor por las cosas que la izquierda ha hecho en Latinoamérica y en países como Venezuela, sobre todo, o en países como Cuba, Bolivia y Ecuador, supongo que no va a pasar en los Estados Unidos mexicanos. Tenemos diferentes temas que nos competen, que hay relación con México. Correcto. A nivel centroamericano, por supuesto Guatemala se encuentra dentro de ellos, y uno de ellos es la seguridad, porque sabemos que tenemos en común estructuras criminales, ¿sí?, que pasan de México, Centroamérica. ¿Cómo ves tú el panorama también que se pueda tener y también las proyecciones que él tiene para su mandato en temas de seguridad? A mí me llama la atención las palabras que ayer decía él en el Zócalo, cuando en la noche se dirigió a los mexicanos ya como presidente electo, dijo que no los va a decepcionar, y precisamente el tema de seguridad interior y exterior de los Estados Unidos mexicanos es una gran tarea pendiente. México se ha vuelto un país demasiado, pero demasiado violento, pero además, Sandy, tiene estructuras criminales muy grandes. Los cárteles operan de una manera terrible. Así es. México, como tú sabes, se ha convertido en un estado donde hay lugares anómicos, donde el Estado mexicano no tiene el control, y por supuesto ahí de alguna manera tendrá que volcarse mucho de lo que pueda hacer en materia de seguridad AMLO durante estos 6 años. ¿Por qué? Porque también con Guatemala, ¿sabes qué es lo que pasa? Como las estructuras criminales son transnacionales, no conocen frontera, muchos de esos cárteles mexicanos han pasado precisamente al lado guatemalteco, y aquí se han combatido de manera fuerte. De hecho, han creado como sedes, digamos. Es correcto, como subsedes y sucursales, pero Guatemala también ha colaborado mucho con México en este tema. La primera vez que se capturó al Chapo Guzmán fue aquí en Guatemala, precisamente. Una de las cosas, Sandy, que me llama mucho la atención de lo que sucedió fue el inmediato mensaje, ¿verdad?, diplomático de Donald Trump felicitando precisamente a Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto de alguna manera también será digno de análisis, esa relación con Estados Unidos. Por supuesto, ya que tocamos el tema de Donald Trump, para resumir y para concluir en este tema, ¿cómo ves el tema migratorio? ¿En realidad crees que se va a poner en el lado de todos los migrantes? ¿Va a ceder ante Estados Unidos? ¿Qué podría pasar? Creo que no va a ceder ante el tema de Estados Unidos, pero sí creo en las palabras de López Obrador, que dijo que va a proteger o a darles esa protección a los migrantes, sobre todo centroamericanos. Sea como sea, apenas empieza este capítulo de una nueva situación que se da en México, la izquierda gobernando en este momento, un cambio radical, claro, y esperemos que los 6 años de gobierno próximos que vienen para Andrés Manuel López Obrador sean buenos para nuestros vecinos mexicanos y buenos para también los vecinos que somos nosotros. Por supuesto, teniendo un buen escenario allá, pues se va a replicar entonces a los países vecinos. Gracias, Julio. Vamos a tratar otros temas que, por cierto, tenemos preparados para usted, así que se los presentamos ahora. Hablemos un poco de presupuesto, ya que 327 millones de quetzales serán utilizados para la realización del censo poblacional, que próximamente se iniciará, según han dado a conocer las autoridades del INE. Las autoridades del INE han confirmado que para la realización del censo solicitarán una ampliación de 57 millones de quetzales. En el presupuesto, la ley de presupuesto nos asignó 269.5 millones. Sin embargo, desde el inicio del proceso vimos la necesidad de fortalecer algunas actividades censales. A través del censo piloto también vimos necesidad de fortalecer esta estructura censal que ustedes vieron, y es así como se están haciendo gestiones para asignar 57 millones de quetzales más
el presente año. Lo que significa que la ejecución del censo será de más de 327 millones de quetzales. Según los datos del INE, cerca de 20,000 personas formarán parte del equipo de realizadores del censo. Bueno, ¿y usted piensa que estos son los temas más interesantes? No, lo más interesante viene ahora, Sandy. El calvario por un cupo en la escuela desde el mes de julio. Impresionante. O educando en la violencia. Temas que vamos a tratar esta noche. Por supuesto, pero esto luego de la pausa. Ya volvemos. Bueno, es momento de hablar de la educación. Recién ha iniciado julio y ya se han podido observar a padres de familia realizando filas para inscribir a sus hijos en distintas instituciones educativas, como el caso que se vive en las escuelas ubicadas en carretera al Atlántico. A partir del 2 de julio, inician las clases correspondientes al segundo semestre en diversos centros estudiantiles. Según la planificación del Ministerio de Educación, el ciclo escolar terminará el 31 de octubre para hacer efectivos 180 días de clases establecidos. Un grupo de padres se hizo presente frente a uno de los institutos ubicados en el kilómetro 9, carretera al Atlántico, zona 18. Los guatemaltecos pernoctaron en las afueras del centro educativo para recibir uno de los 175 números que serán entregados a partir del martes 3 de julio para que los niños puedan hacer su examen de admisión. Porque como nos dan ciertos números, nada más son 175 números, entonces tenemos que estar haciendo cola para que puedan inscribir a nuestros niños. ¿Cuántos niños son los que usted vendrá a inscribir acá? Yo solo uno, pero aquí normalmente van a dar 175 por 3 días. Ana Vera, ¿usted desde qué hora está acá? Desde las 5 de la tarde de ayer. Desde ayer, ¿y usted espera que hoy sí pueda pasar a recibir su número? Hasta mañana a las 8 de la mañana los van a entregar. Hasta mañana, o sea que usted está esperando acá para no quedarse afuera y que sus niños no se queden sin estudiar en este nuevo ciclo. Exactamente. A pesar que las inscripciones aún no se hacen efectivas, los padres de familia buscan la forma de ingresar a sus hijos en un centro estudiantil para no quedarse sin cupo el próximo ciclo escolar 2019. Bueno, un calvario el acceso a la educación pública. Muchas familias buscan un cupo para ingresar a un instituto. Sin embargo, la tasa de escolaridad en básicos y diversificado es muy baja. La cobertura educativa apenas llega a un 45.9% en básicos y a un 24% en diversificado. 1 millón de jóvenes, al menos, queda fuera del sistema educativo año tras año. El 30.3% de adultos sin escolaridad sigue manteniéndose en Guatemala y esto redunda en que 800,000 jóvenes entre edades comprendidas de los 15 a los 23 años ni trabajan ni estudian. Una situación por demás alarmante, Sandy, cuando vemos que en su momento Guatemala, y estamos hablando de la década de los 80, después de Haití, era el país con mayor índice, obviamente, de analfabetismo. Hoy lo que estamos viendo es la dificultad del acceso a la educación pública en todos sus escalones que hay, ¿verdad? Y sobre todo a nivel diversificado. Por supuesto, pero aquí vemos un claro ejemplo de la cobertura educativa, que en realidad hace falta mucho para poder tener esta cobertura, porque si la tuviéramos no tendríamos estos casos donde, imagínate, julio, sí, qué grandes filas. Y, por ejemplo, estos padres de familia desde el fin de semana estuvieron pernoctando aquí y para que mañana, porque mañana les van a dar este cupo es para la preinscripción de sus hijos, imagínate. Wow. Esto viene a ser alarmante. Yo creo que las autoridades educativas seguramente será algo sobre lo que tienen que trabajar. Es decir, si bien es cierto, hay mucha infraestructura, hay muchos maestros y ha habido una ampliación de esta cobertura, no es suficiente. Porque cuando hablamos que 45%, redondeándolo, apenas de nuestros jóvenes son los que tienen acceso a esta educación, realmente es muy poco, Sandy. Uno de los grandes pilares para desarrollar un país, y obviamente Guatemala, es la educación. Claro. Tenemos que apostar con todo hacia eso y mejorar esa situación. Por supuesto que la seguridad de nuestro país también lo es, pero sin educación no llegaremos a mucho.
Así es, en realidad aquí se ve una muestra clara de cómo se tienen que priorizar los proyectos, el presupuesto, también destinarse estos fondos, porque vemos que muchos de los padres que eran consultados sobre el por qué es que ellos van a este centro educativo dicen es que es el que nos queda más cercano. Es decir, imagínate tú qué complicado eso, porque si no logra cupo para su hijo, ¿qué va a pasar? ¿Será que se arriesga a enviarlo a un centro educativo que queda más lejos o mejor espera el otro año y el joven o el niño se queda ahí esperando? Y esto puede motivar a que ya no siga estudiando. Eso que acabas de decir es la parte más lamentable. Muchas veces eso sucede, fíjate, en todos los niveles. Pero ya cuando pasa un año no hay ninguna garantía. Y es más, es casi seguro que ese joven ya no va a continuar estudiando. Y entonces si encontramos también un gran porcentaje de jóvenes, como viste, Sandy, comprendidos desde los 15 a los 23 años, que ni están estudiando y ni están trabajando. Los famosos ninis. Exactamente. Entonces realmente creo que estamos perdiendo parte de nuestro desarrollo porque estamos perdiendo parte del presente y del futuro de nuestro país. Por supuesto, sabemos que el tiempo es tan esencial poderlo aprovechar para que de esta forma los niños vayan a la escuela en su etapa, en su edad, porque eso les puede venir a perjudicar en cierta forma en el aprendizaje, en la convivencia con otros niños, pero sobre todo también luego al momento de poder ingresar a el campo laboral, aportar en la economía nacional. En realidad esto puede venir marcando un retroceso en la economía de estas familias y por supuesto aumentar la pobreza en dado caso. Sería uno de los extremos. Correcto, Sandy. Cuando aumenta la pobreza es porque aumenta obviamente el desempleo. Cuando aumenta el desempleo y hay más pobreza, es mucho más fácil que la gente se vuelque en la desesperación hacia el mal y empiece a delinquir o vengan estos jóvenes que no están haciendo absolutamente nada y sean presa, por ejemplo, de las pandillas o de cualquier otra estructura criminal. Esta es la situación que realmente debemos nosotros analizar. Si queremos desarrollar nuestro país, tenemos que apostarle con todo a nuestra juventud. Y es evidente que los esfuerzos todavía deben de ser mucho mayores para evitar, Sandy, en la manera de lo posible, que haya tanta, primero, deserción escolar, pero a veces hay deserción y a veces ni siquiera llegas a integrar precisamente el hecho de los alumnos, ¿verdad? Porque a lo largo de los años, recuérdate que pues el Ministerio de Educación, que es uno de los ministerios más grandes y con mayor presupuesto, pues al final de cuentas no alcanza. ¿Sabes qué es lo que pasa? La mayor cantidad del presupuesto en cualquier ministerio se va en lo administrativo, el pago de planillas. Por supuesto, pero hablando del Ministerio de Educación, de este tema, la cobertura educativa, de cómo puede venir afectando a varios estudiantes, ¿cómo has visto tú la prioridad que se le ha dado en este tema específico, la cobertura? Creo que tuve oportunidad en su momento de hablar y de entrevistar al ministro de Educación. Aparte de la buena intención que tiene y el conocimiento, sí creo que es la gran materia pendiente en este momento, Sandy, el poder ampliar la cobertura. Y esto pasaba de boca del ministro por una situación muy importante. Se necesita obviamente un mayor presupuesto para construir nueva infraestructura educativa. Pero por supuesto, Sandy, al construir nueva infraestructura educativa, también se debe pensar en quiénes van a atender a estos chicos. Porque ¿sabes qué es lo que pasa también? En muchas ocasiones hay escuelas, pero no hay maestros. Claro. Y entonces como que no logramos conjuntar toda la cuestión. Y otra situación muy importante en la cobertura que tú estás mencionando, no está la presencia en los 340 municipios y mucho menos en las aldeas que se derivan de todos estos municipios, Andy, y esto es lo dramático, porque acá estamos hablando de gente cercana en zona 18, pero imagínate que estás en una aldea X de cualquiera de nuestros municipios y tienes que caminar 5 o 10 kilómetros para llegar a una escuela. En realidad, qué dramática la situación. Vemos entonces cómo algunos toman el riesgo, pero también otros se decepcionan. Incluso los padres dicen, ¿para qué te vas a ir hasta la escuela que está hasta kilómetros? Está muy complicado llegar. Mejor vamos a trabajar. Y desgraciadamente eso es lo que sucede en varias familias. Eso es lo que sucede, tienes toda la razón, Sandy, sobre todo en el interior de la República. Y eso es absolutamente lamentable. Solo un dato para terminar, que son de las cosas que debemos de mejorar como Estado. El Estado guatemalteco está invirtiendo aproximadamente 1.60 quetzales diarios, no en la educación, sino que en la alimentación de los niños, imagínate. Entonces todavía hay un gran trecho por recorrer y muchos esfuerzos por mejorar. Por supuesto. Y bueno, estaremos dándole seguimiento a este caso. Esta escuela ha llamado mucho la atención porque precisamente son 175 cupos los que se tendrán para el siguiente año y mañana se darán entonces estas preinscripciones. Quienes logren tienen asegurado que sus hijos vayan a estudiar y quienes no,
¿Qué pasará con ellos? Le vamos a dar seguimiento, pero ahora es momento de irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa, pero vamos a regresar siempre hablando de educación, solo que educación en medio de la violencia. No nos cambie porque somos a la medida. Regresamos. Educando en la violencia, ¿verdad, Sandy? Ahora vamos a hablar acerca de este tema, la violencia. Cómo es que a veces con algunos regalos, algunos ejemplos, estamos educando a los niños en este tema, en la violencia. Y precisamente, Julio, quiero que me acompañes para poder desarrollar este tema, porque en realidad ha causado pues mucha alerta. Tenemos algunos datos, por cierto. Claro que sí, Sandy. Si me acompañas junto con los televidentes, creo que es muy importante que podamos compartir esta información. Violencia y niñez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el impacto de la violencia puede tener consecuencias a estas edades tan jóvenes, ¿verdad? Puede condicionar al niño como un futuro agresor. Generalmente son víctimas de la violencia o lo han presenciado. La familia es el primer medio de control social. Los niños son expuestos a elementos negativos cuando les regalas un juguete bélico y los padres a veces no tienen las herramientas para hacer la guía adecuada, Sandy, a efecto de regalar cualquier otra cosa y no un juguete que incite a la violencia de una manera inocente, Sandy, porque puede ser una pistolita de agua, mira, para que juegues con tus niños, con tus compañeritos, pero no, realmente esto es enseñarle al niño que cargar una pistola al cinto está bien, cuando realmente sabemos que está muy mal. Y le pregunto a los padres de familia específicamente, ¿cuál es la sensación que ven en sus hijos al momento que manejan una pistola de agua y que atacan a otra persona? Les causa risa, ¿no? Y aunque esto no puede lastimar en dado caso, dependiendo también cómo la utilicen, sí va generando esta situación de que esa arma puede atacar a otra persona y defendernos, ¿no? Correcto. Es una cultura que se ha ido adaptando, que se ha ido aceptando y que también se ha ido replicando, porque a los padres le pasó lo mismo de chiquitos y bueno, ellos piensan que eso está normal y con los hijos hacen lo mismo, ¿no? Dos cosas con eso que tú has dicho. Primero, quiero hacer hincapié en cuanto a que les causa risa el hecho de que sus hijos jueguen con estos juguetes bélicos, ¿verdad? A veces hasta agreden mascotas o animalitos. ¡Ay, qué chistoso! Mira el niño. Pero otra cosa muy interesante también con lo que tú estabas comentando, Sandy, es lo siguiente: se educa con el ejemplo. Y si por supuesto tú desde pequeño ves que tu papá anda con una pistola al cinto, dices, bueno, es algo normal, yo quiero ser así. ¿Quién no quiere ser como papá? ¿A quién no quiere ser como papá? Pasándolo a un caso muy extremo, Sandy, yo tengo un video que se los muestro a los alumnos cuando les doy clase en el tema de las maras. Un niño como de 6 o 7 años, marero, obviamente, una familia criminogénea con pistola en mano, diciéndole al papá, es que yo quiero ser como tú y quiero matar. Imagínate tú hasta dónde puede llegar esta cultura de violencia con algo tan inocente como un juguete que de inocente no tiene nada. Por supuesto, es momento de que en ese momento nosotros nos pongamos a analizar dentro de los juguetes de sus hijos. ¿Qué es lo que tenemos? Hay pistolas de balines. Así es. Hay de estos muñequitos que son de peleas, de luchas. Correcto. Resorteras u ondas, como se les llama también. Las mismas pistolas de agua y has visto unas pistolas que lanzan dardos, ¿verdad? Así es. Que parecen tan sofisticadas, tan bonitas, pero finalmente son pistolas, ¿no? Y pueden causar cierto daño también. Y pueden causar cierto daño. Cualquier tipo de situación que te represente un arma, lo que estás diciéndole al subconsciente de ese niño es que usar un arma está bien. Lo que estás causando en ese niño es decirle que, mira, tú puedes hacer esto ahorita y cuando seas grande vas a tener una pistola real, porque así es como debe ser y realmente no debe ser así. Así es. Julio, estamos hablando un poco de esto para hacer hincapié de cómo los juguetes bélicos pueden causar ese aumento en la violencia, pueden generar una violencia normalizada, si lo queremos ver así, en la sociedad desde los pequeños, pero también por una situación. En los desfiles hípicos, por ejemplo, vemos entonces que van las personas a caballo en este desfile, con su sombrero, con sus botas, vestidos de vaqueros y por supuesto el arma que no falta en muchos casos. Y los niños que van vestidos de igual manera, pero con una pistola de juguete, como para ir de la misma forma que los papás, pero en realidad no nos damos cuenta que
el daño que le podemos ir generando a un niño. Eso es absolutamente correcto, Sandy. Y esto es algo hasta cultural, porque claro, cuando se habla acerca de los jaripeos, tú ves precisamente lo que dices, ¿verdad, claro, Sandy? El hecho de que sea tan normal llevar esas botas, el traje vaquero, pero el arma. Y los niños lamentablemente también están así. Fíjate que... ¿Y qué dices tú de cuando ves a un niño así? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Se mira, mira lo que nuestra producción de alguna manera, de una buena forma nos ha traído. Un juguete precisamente de los que usan los niños, pueden verlo ustedes, un juguete absolutamente bélico. Vamos de alguna manera a mencionar una cosa muy importante, Sandy. Cuando hablamos del tema de los jaripeos, sabes que los niños se visten absolutamente igual, de vaqueritos en estos desfiles hípicos, con sus sombreritos y al cinto su armita, ¿verdad? Como si fuera algo normal. Regalémosle a los niños un juguete como el que Sandy tiene en manos. Vean lo que este juguete tiene, precisamente un arma. Y los niños que van a jugar con este tipo de juguetes, juegos violentos. Claro. La cultura de violencia empieza en casa de una manera aparentemente inocente y que no daña a nadie, pero que va creando potencialmente a un futuro agresor. Por supuesto que sí, porque sabemos entonces que los niños van aprendiendo cómo funciona un arma, correcto, los sonidos que emiten, también cómo el que tiene más poder o el dominio, ¿verdad? Es el que gana, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de esta forma vamos fomentando cierta violencia. En realidad no estamos fomentando el diálogo, porque ¿cuántos juguetes nos promueven eso? El diálogo. Ah, Sandy, hay muchísimos, pero son los que menos se utilizan, porque por ejemplo, es bien difícil que regalemos, qué sé yo, algún crucigrama, un juego de mesa, algo que una a la familia. Puede ser mejor para un niño, que vaya trabajando un poco otras áreas, porque en la violencia, ¿qué áreas podemos ir ninguna área positiva. Y una cosa muy importante, Sandy, es que ya tenemos unos índices de violencia bastante altos en Guatemala. Recuérdate que son 26 muertos violentos, ojo, por cada 100,000 habitantes. Y si seguimos fomentando la violencia, lo que vamos a hacer es incrementar la misma, ¿verdad? Por supuesto, la violencia va generando más violencia y nosotros con este tipo de ejemplos, con este tipo de regalos, correcto, pues bueno, también lo podemos ir fomentando. Y esto es propicio poderlo mencionar, ¿sabes por qué? Dime. Ya se viene para muchos el pago del bono 14 y lo que hacen es comprarles un regalito a sus hijos, un juguetío. Pues bueno, no compres ese tipo de juguetes. Te digo algo, Sandy, que es muy importante y se nos está escapando tal vez. Ahorita los videojuegos son una cosa que estamos viendo que los niños utilizan mucho. ¿Y cuáles son los videojuegos más populares? Precisamente aquellos de misiones militares, en los cuales vas matando gente y que inclusive tienen accesorios como pistolas para poder jugarlo. No regalemos eso, no fomentemos violencia. Parece inocente, pero al futuro puede ser perjudicial, así que por favor, usted que es el encargado de sus hijos, de la educación de los pequeños desde el hogar, no fomente este tipo de violencias, porque después, ¿quién la va a parar? Correcto, Sandy. Hablemos de otras noticias. Resulta que el nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala se reunió con el alcalde capitalino Ricardo Quiñones para poder agilizar algunos proyectos en pro de la ciudad universitaria. El alcalde capitalino recibió al nuevo rector de la Universidad de San Carlos y explicó cuáles fueron los principales temas de agenda. Ya hemos logrado desarrollar una primera agenda en 3 puntos básicos: la infraestructura por un lado, la movilidad por el otro y en tercer lugar la inserción laboral. Seguimos impulsando la línea 7 del Transmetro, en este sentido desde el Hipódromo del Norte hacia la Universidad de San Carlos. En esto hemos hecho el día de hoy una presentación, hemos puesto algunas acciones que de parte de la municipalidad tienen que agotarse. Estamos empeñados en que la línea 7 sea una realidad en el corto plazo. Yo les compartí a ustedes la semana pasada que está planificada para el 2021, mas sin embargo hemos puesto toda la determinación para empezarla a trabajar ahora y que sea una realidad en el corto plazo. Uno de los principales proyectos para la Universidad de San Carlos es la Ruta 7 del Transmetro, que trasladará a los estudiantes desde la zona 2 capitalina hasta el centro universitario, así como la propuesta de algunos pasos a desnivel para agilizar el ingreso a la universidad y a la vez desfogar el tránsito por las calzadas aledañas. Para hacer ya un primer recorrido sobre toda la línea 7 y poder ir buscando algunas recomendaciones o algunos criterios técnicos que tengamos que corregir en el camino. La posibilidad entonces, bajo como se ha concebido el desarrollo de la zona 12,
la opción A, un par de niveles, específicamente uno de ellos en la 35 calle, que la misma Municipalidad de Guatemala va a colaborar en un gran proyecto que es la segunda salida de la universidad hacia la Petapa. Este es un tema que nos daría mucha más viabilidad y esa es parte de lo que queremos hacer hoy. Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrentará la nueva administración al iniciar será iniciar con un déficit de 565 millones de quetzales, según un informe entregado por las autoridades anteriores. Santi, acá en la medida vamos a seguir con información acerca de los temas de las deportaciones de este 2018 y también vamos a hablar de temas internacionales como la violencia que sigue en Nicaragua. Por supuesto, pero ahora es momento de hacer una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de este tema, las deportaciones. Por cierto, las que son vía aérea procedentes de Estados Unidos están muy cerca de alcanzar los 26,000. Reportes de la Dirección General de Migración evidencian que existe un aumento del 80% de retornados en este año comparado con el 2017. Contrario a otros días, el centro de migración que se ubica en la Fuerza Aérea de la Zona 13 lucía sin movimiento debido a la extensión del asueto por el Día del Ejército. Sin embargo, esto cambiará este martes cuando se reanuden las deportaciones. La semana pasada, debido a la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, los vuelos fueron suspendidos. En el primer semestre, Migración reporta 25.769 deportados por vía aérea. Por esa vía, 242 menores fueron retornados. En 2017 fueron 14.103. En 2016, 15.814. En 2015, 15.507. Por vía terrestre, al 18 de junio, 19.984 deportados. Menores acompañados, 3.587, menores no acompañados 1.097. En 2017 se registraban 14.258. Por aparte, ciudadanos tienen criterios encontrados sobre la migración de connacionales. Como dijo el vicepresidente, que era un riesgo que viajaran, que lo llevaran con engaños porque estaba en peligro sus vidas. Entonces, por ese lado, pues pienso de que no tendrían que arriesgarse, ¿verdad? Otra de las cosas que tal vez prestan o empeñan sus cosas para poder irse y, como dijo él, que ya no vaya. Es importante que algunos pues busquen ese denominado sueño americano. Sí, porque aquí no se encuentra trabajo. Pero uno ya grande ya no le dan oportunidad de trabajar. Mucho menos los jóvenes también que son graduados, ¿va? No encuentran. Tienen que emigrar, ¿verdad? Arriesgando la vida. ¿Verdad? ¿Hay interés todavía de muchos de buscar el denominado sueño americano? Bastante, porque yo voy a lugares lo que es la montaña, La Libertad, Nentón, San Antonio Huistla, Santa Ana, y mucha gente yo veo que van en los buses, inclusive hay un bus que lleva lleno, arriba de la parrilla la gente, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, y yo creo que no está bien. Por aparte, reportes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos establecen que en junio se realizaron 34.057 arrestos de migrantes en la frontera con México, siendo una disminución de 16% frente a los 40.344 de mayo. Recuerde que ahora hay nuevas restricciones por parte de la TCA para volar a Estados Unidos. El pasado sábado entró en vigencia la nueva restricción para los pasajeros con destino final a Estados Unidos. Hasta el momento no se reportan inconvenientes. La medida contempla la restricción de la cantidad de polvo o similares a menos de 12 onzas en el equipaje de mano. Ya está en vigencia estas restricciones específicamente. Productos, representaciones en polvos que sean de un peso mayor de 12 onzas, es decir, el equivalente a una gaseosa enlatada, no pueden ser llevados en equipaje de mano. La gente debe tomar en cuenta que estos productos los debe de llevar en el equipaje que declara en la aerolínea. Esto es como una medida de seguridad adoptada por la Administración de Transporte, de Seguridad de Transporte del Gobierno de los Estados Unidos.
Hasta el momento no han habido inconvenientes, pues los pasajeros han acatado la norma, indicó Monroy. Lo único que sí está permitido llevar aún en los equipajes de mano son alimentos en polvos para bebés, también medicamentos en polvos debidamente pues, documentados, en este caso sería con receta y la factura de la farmacia, y también restos humanos. Eso sí está permitido porque se considera que no representa ningún nivel de peligro para la tripulación de cabina y también para los demás pasajeros. Si por algún motivo lleva equipaje que no es permitido, Aeronáutica les dará la oportunidad a los pasajeros de dejarlo guardado con el llenado de un formulario, el cual deberá presentar al volver a Guatemala para poder recuperar sus pertenencias. En otro tema, las autoridades del organismo ejecutivo prorrogaron el estado de calamidad pública por 30 días más. A un día de vencer el estado de calamidad pública decretado en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques por la erupción del volcán de fuego, el presidente Jimmy Morales y su Consejo de Ministros prorrogaron por un mes el decreto gubernativo 1/2018, por lo que se invita al Congreso de la República para que en un plazo de 3 días conozca, ratifique o impruebe el estado de calamidad. Que a la presente fecha aún persisten los efectos causados por la erupción del volcán de fuego del 3 de junio del 2018 que ocasionó pérdidas humanas, daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques, y con la finalidad de continuar con las medidas y acciones para que su reconstrucción y rehabilitación, atención a las personas damnificadas, velar por el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el estado de calamidad pública. Carlos Martínez, viceministro de la cartera del Tesoro, indicó que en el marco del estado de calamidad pública se han adjudicado 254 eventos, los cuales superan los 362 millones de quetzales. Una cosa es tener el presupuesto y la otra es hacer la gestión de adquisiciones, y tal como se ha instruido por parte del decreto del estado de sitio y la instrucción del presidente, todo esto se ha hecho por medio de Guatecompras. Actualmente tenemos 408 eventos en Guatecompras, si lo podemos presionar ahí por favor. Y aquí tenemos la totalidad de 408 eventos. De esos 408 tenemos 254 eventos adjudicados y el monto adjudicado es de 362.861.569, distribuido, como lo ven ustedes, en cada una de las unidades ejecutoras que están descritas en la pantalla. Martínez comentó que a la fecha se han recibido 13 donaciones por un total de 3.539.463.37 quetzales, los cuales serán asignados a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.